Y decimos que la información más importante es la presentación del presupuesto nacional para el 2025 de la mano de Javier Milei, que en el día de ayer lo presentó en el Congreso de la Nación con algunas presencias de la oposición, poquitas presencias en el Congreso en términos de si tenía lleno o no todos los habitáculos para los senadores y diputados del Congreso. En realidad no, había una porción pequeña que fueron a escuchar de parte de la oposición y había obviamente la gran presencia de todo lo que es el arco oficialista o la coalición o los espacios políticos más simpáticos con el gobierno nacional. Hacemos referencia a algunos radicales, a algunos espacios que tienen vínculos con el gobierno en términos de negociación política a través del jefe de gabinete Guillermo Franco. Y lo que presentó ayer Milei no fue un presupuesto con números concretos, sino fue algo más simbólico, algo más conceptual respecto de lo que él espera para un presupuesto 2025 y lo que espera para los próximos presupuestos, ¿no? Una cuestión más de concepto de lo que él apunta como aspiracional y el horizonte de su gobierno, de su plan económico. Pero luego de la cadena nacional que se realizó cerca de las 21 horas, que duró cerca de una hora, todo el discurso de Javier Milei, había muchas expectativas del lado de los libertarios de tener mucha audiencia, mucha repercusión. Sin embargo, la audiencia no acompañó, hubo caída de rating en los canales de aire y noticias cuando comenzaba la cadena nacional del presidente de la nación. ¿Está cambiando una tendencia respecto del atractivo del presidente en relación a los primeros meses cuando asumió Javier Milei? Puede ser. Hay una señal. Hay encuestas que están hablando de que está creciendo la disconformidad de un sector de la opinión pública respecto de Javier Milei, que el ajuste no lo está pagando la casta, que lo está pagando la gente, que los jubilados no están volando su poder adquisitivo, que los remedios están ajustando en los jubilados, que el salario es una variable de ajuste para el gobierno, que está poniendo topes salariales para las paritarias, y empiezan a conocerse algunos datos de encuestadoras que hablan de que el humor social empieza a resentirse de cara al gobierno nacional y de cara a lo que es Javier Milei como figura política. Y esto es un problema si el gobierno tiene aspiraciones para la elección legislativa de medio término, donde tiene que tratar de ampliar parte de sus escaños, ¿no?, que tiene en el Congreso Nacional, en diputados y senadores, que tiene muy poquito, y tiene que hacer un buen número, o al menos un 30% podría sacar, como para empezar a tener un tercio en la Cámara de Diputados y Senadores y tratar ya de llevar su propia agenda y no tener la agenda de la oposición y buscar bloquear aquellos proyectos de ley que la oposición le pueda poner al gobierno nacional. Es decir, si el gobierno quiere marcar la agenda para el próximo año y que no se lo marque la oposición, tendrá que hacer una elección buena, si se quiere. No hace falta que sea muy buena, pero con una elección buena ganaría bastantes escaños en el Congreso Nacional. Dicho esto, está bajando el rating, en realidad estuvo bajando el rating en el día de ayer en el medio de la cadena nacional, bajó la audiencia, las encuestadoras hablan de un humor social que empieza a plantearle un escenario adverso al gobierno, a Javier Milei, y el presupuesto del 2025 es bastante optimista. Si se quiere, es bastante optimista porque plantea un rebote en realidad de la actividad económica del PBI de 5%. Digo rebote porque no es crecimiento, no es expansión, sino que la caída de este año va a estar cercana al 3,5%, 4%, y en lo que va a ser la economía el próximo año, según el presupuesto del presidente Javier Milei, va a ser que va a rebotar lo que cayó este año 2024 y lo que cayó en el 2023, que fueron cerca de 2 puntos.
Es decir, estaría recuperando lo que cayó en 2023 y 2024, pero no es una expansión de la economía, que todavía, para hablar de expansión de la economía, tiene que seguir rebotando, es decir, aumentando su capacidad de producción el Estado Nacional, que todavía estamos lejos de eso, ¿no? Como para ampliar y decir que estamos expandiéndonos, tiene que estar por encima de los valores del 2011, cuando el PBI tocó su techo, podríamos llegar a decir. Entonces, PBI 5 puntos arriba, inflación 18% para el próximo año. La verdad que bajar la inflación de un 120, 130, 150 que puede cerrar este año a 18 y muy difícil. No voy a decir imposible, porque uno pensaba que Javier Milei no iba a ser presidente, que era imposible que asumiera como presidente, y terminó ganando. Así que podemos decir que es muy difícil de que haya una inflación del 18% anual. Un dólar oficial de 1.200 promedio. Y raro. A ver, con cepo, un dólar a 1.200 sí, oficial. Sí, te lo tomo. Pero no un crecimiento de 5 puntos. Todos hablan del que el crecimiento de la actividad económica va a depender de la liberación del cepo. Con cepo, una actividad económica sin obra pública, sin estímulo del Estado Nacional, con ajuste económico, que crezca 5 puntos, difícil. Al menos que haya inyección, que no lo vemos en los papeles ideológicos de Javier Milei. Entonces repasamos: crecimiento 5 puntos, inflación 18, dólar promedio 1.200. Y esos fueron los números más sobresalientes. No sé si me olvido alguno. Habla el gobierno de que va a tener superávit fiscal del 1% aproximadamente primario, que con el superávit va a pagar los intereses y que va a pedir deuda para pagar el capital. Va a rolear la deuda, es decir, a pagar vencimientos de deuda de capital con nueva emisión de deuda, y los intereses los va pagando con lo que genere entre el ingreso del Estado, de los contribuyentes, con los gastos. Y además este presupuesto tendrá el diferencial de gastar según los ingresos. Es decir, si caen los ingresos, cae el gasto, es decir, hay más ajuste. ¿Y cómo pueden caer los ingresos? Así que se resienta la actividad económica, que en lugar de crecer 5, crezcas 3. Y también el hecho de pronosticar una inflación del 18% tiene que ver con que le está poniendo un techo a las paritarias, a las recomposiciones salariales, a las recomposiciones o actualizaciones de presupuesto de educación, salud y demás, ¿no? Todos los que son presupuestos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. El gobierno le está poniendo un techo del 18%. Imagínense ustedes que es difícil, ¿no? Entonces ya empieza a anclar expectativas con un presupuesto muy optimista. El mercado le cree, la gente le cree, las empresas le creen. Bueno, hoy el riesgo país bajó un poco, subieron los bonos dolarizados, que son deuda soberana, subieron las acciones también. Es decir, hubo un guiño de parte de los mercados de que este presupuesto puede ser creíble, o que puede ser posible de su realización o de alcanzar las metas. No sé si exactamente esos números, quizás puede ser una inflación del 30%, un 25%, no me parece mal tampoco para lo que veníamos de guarismos muy elevados, ¿no? 2023 211%, 2024 120, 150%, y 2025 yo creo que podría llegar a un 50%, no sé si 18 es el número, pero bueno, habrá que ver, porque para llegar al 18% tenés que tener una inflación mensual promedio de 1,5 aprox. 1,5% de inflación promedio mensual. Hoy estamos en 4.2 fue lo que arrojó agosto.
Para septiembre calculan que podría llegar al 3,5% la inflación de septiembre. Lo que sucede es que empieza a subir otros números de lo que es la inflación, que tenés la inflación núcleo, que son precios que no están regulados por el Estado Nacional y que empiezan a correr un poco más a otra velocidad, que estaba corriendo el mes anterior, en julio, en menos del 1%, y ahora aceleró esa inflación núcleo, que de momento empieza a generar algún tipo de alerta amarilla en el gobierno nacional. No es algo que pudiera entorpecer los papeles del gobierno, pero hay algunas alertas de cómo puede cerrar la inflación de este año. Faltan algunos ajustes de tarifas todavía, no están totalmente liberadas las tarifas. Falta la liberación del tipo de cambio, el cepo al dólar todavía sigue estando y eso es un anclaje a la inflación. Y también hay un anclaje en las paritarias, 2% mensual para septiembre, es lo que el gobierno empieza a poner de tope, techo. Entonces ya la inflación deja de ser un fenómeno monetario para ser un fenómeno de expectativas o de costos, en algunos casos, ¿no? También podríamos llegar a decir que el gobierno empieza a anclar los costos. Cepo al tipo de cambio, cepo al salario, y esto podría generar, si se libera, algún salto en la inflación. Por eso el 18% para el próximo año parecería ser complicado para la promesa del presupuesto 2025. Señores,